Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Oremos. Padre nuestro, Salvador nuestro, eres tú, oh Señor nuestro benefactor, porque siempre nos haces llegar tus beneficios y también a través de tu palabra. Padre amado, dirige nuestro estudio para aprender las verdades que deseas enseñarnos. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Entonces Ezequías envió un anuncio a todos en Israel y Judá, y también envió cartas a Efraín y Manasés, invitándolos a venir al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, el Dios de Israel. El rey y sus funcionarios y toda la asamblea de Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el segundo mes, porque no habían podido celebrarlo a la hora habitual, ya que no se habían purificado suficientes sacerdotes y el pueblo no había tenido tiempo de llegar a Jerusalén. El plan les pareció bien al rey y a toda la asamblea, así que decidieron enviar un anuncio a todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, invitando a la gente a venir a celebrar la Pascua al Señor, el Dios de Israel, en Jerusalén, pues muchos no habían hecho lo que exigía la ley. Así que los mensajeros fueron a todo Israel y Judá llevando cartas del rey y de sus funcionarios y con toda la autorización del rey. Decían: Hijos de Israel, vuelvan al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él los devuelva a ustedes que han escapado de la opresión de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y los que pecaron contra el Señor, el Dios de sus antepasados, que los convirtió en algo espantoso, como pueden ver. No sean pues orgullosos y obstinados como sus padres, sino entréguense al Señor y vengan a su santuario, que Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, para que no caiga más sobre ustedes su feroz ira. Si vuelven al Señor sus parientes e hijos, recibirán la misericordia de sus captores y volverán a esta tierra, porque el Señor, tu Dios, es clemente y misericordioso. No los rechazará si vuelven a Él. Los mensajeros fueron de pueblo en pueblo por toda la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Pero la gente se reía de ellos y se burlaba. Solo algunos hombres de Aser, Manasés y Zabulón no fueron demasiado orgullosos para ir a Jerusalén. En ese momento, el poder de Dios ayudaba a que el pueblo de Judá tuviera todos el mismo deseo de seguir las órdenes del rey y de sus funcionarios, tal como lo indicaba la palabra del Señor. Mucha gente se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura en el segundo mes. Una multitud realmente grande. Fueron y quitaron los altares paganos de Jerusalén, así como los altares de incienso, y los arrojaron al valle del Cedrón. El día 14 del segundo mes mataron el cordero de la Pascua. Los sacerdotes y los levitas se avergonzaron y se purificaron y trajeron holocaustos al templo del Señor. Se colocaron en sus puestos asignados, según la ley de Moisés, el hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre de los sacrificios que los levitas les entregaban. Como mucha gente de la asamblea no se había purificado, los levitas tenían que matar los corderos de la Pascua en nombre de todos los impuros para dedicar los corderos al Señor. La mayoría del pueblo, muchos de los de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón, no se habían purificado.
Sin embargo, comieron la cena de la Pascua a pesar de que no era lo que exigía la ley, pues Ezequías había orado por ellos, diciendo, que el buen Señor perdone a todos los que sinceramente quieren seguir al Señor Dios, el Dios de sus antepasados, aunque no estén limpios según los requisitos del santuario. El Señor aceptó la oración de Ezequías y les permitió esta violación. El pueblo de Israel, que estaba allí en Jerusalén, celebró con gran entusiasmo la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Y cada día los levitas y los sacerdotes alababan al Señor, acompañados de fuertes instrumentos. Ezequías hablaba positivamente a todos los levitas que mostraban un buen entendimiento con el Señor. Durante 7 días comieron la comida que se les había asignado, presentaron ofrendas de amistad y dieron gracias al Señor, el Dios de sus antepasados. Entonces todos acordaron seguir celebrando la fiesta durante 7 días más. Así que durante otros 7 días celebraron, llenos de alegría. Ezequías, rey de Judá, dio 1000 toros y 7000 ovejas como ofrendas en nombre de la asamblea. Los funcionarios, a su vez, dieron 1000 toros y 10000 ovejas como ofrendas en nombre de la asamblea. Un gran número de sacerdotes se purificó. Toda la asamblea de Judá celebró junto con los sacerdotes y los levitas, y también con toda la asamblea que habían venido de Israel, incluidos los extranjeros de Israel, y los que vivían en Judá. Había una tremenda alegría en Jerusalén, pues desde los tiempos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había ocurrido nada parecido en la ciudad. Los sacerdotes y los levitas se levantaron para bendecir al pueblo, y Dios los escuchó. Su oración ascendió hasta donde Él vivía en el cielo. Apreciados amigos, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien? Nos encontramos ya en el capítulo número 30 del segundo libro de las Crónicas. Este capítulo es maravilloso porque demuestra cómo el pueblo de Israel celebra la Pascua luego de un régimen de pecado, de apostasía que había hecho el rey Acaz. Ahora Ezequías hace una reforma y desde los tiempos de Salomón hasta ese momento no se había vuelto a celebrar una fiesta tan grande. Vamos a ver 3 lecciones para la vida. Número 1. Si te arrepientes, vuelves a Dios, Él te aceptará con los brazos abiertos. En el verso 6 dice, salieron pues mensajeros con cartas de parte del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, que decían, hijos de Israel, vuelvan a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al resto que ha quedado de manos de los reyes de Asiria. El rey Ezequías tuvo la brillante idea de no solamente convocar al reino del sur, es decir, a Judá, sino de extender la invitación a todo el territorio también del reino del norte, de Israel, de tal manera que todos tuviesen la oportunidad de celebrar la Pascua. Y es lo mismo que Dios hace durante toda la historia. Dios invita a todas las personas. Algunos aceptan, algunos rechazan, pero Dios desea que todos lleguen a escuchar su voz, a escuchar la tierna invitación del Salvador. Los habitantes de los territorios que fueron asignados a los hijos de José también reciben la invitación, es decir, Efraín y Manasés.
Por tanto, esta Pascua fue una fiesta similar a la que tuvo lugar en el reinado de Josías, que vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos. Por tanto, queridos amigos, Dios desea que su mensaje llegue a todas las personas posibles. Mientras más personas escuchen la invitación, más personas aceptarán. La Biblia dice, echa tu pan sobre todas las aguas, y después de muchos días lo hallarás, porque no sabes si esto producirá o aquello. Por tanto, extendamos la invitación a todas las personas. Por eso Apocalipsis 14 dice en el mensaje del primer ángel, y vi volar un ángel en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la palabra griega que se utiliza allí es etnia, es decir, a todo tipo de persona, con tal que sean seres humanos. Es para todos el mensaje. Y tú y yo estamos involucrados en, en ser como aquellos mensajeros que iban a todo lugar. El verso número 9 menciona, este es el mensaje que tenían los mensajeros. Porque si se vuelven a Jehová, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra porque Jehová, nuestro Dios, es clemente y misericordioso y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se vuelven hacia Él. Acá menciona cuál es el amor de Dios, resalta su misericordia, su piedad. Qué bueno es, querido amigo y amiga, que el Dios a quien adoramos no es un Dios rencoroso, no es un Dios resentido, no es un Dios orgulloso que solamente da una oportunidad y nunca más se puede acceder a Él. Al contrario, es un Dios misericordioso, piadoso, clemente, generoso. Cuando un ser humano que está lejos de Él clama y dice, quiero volver, por favor acéptame, por favor perdóname. Las fibras del corazón de Dios son conmovidos a misericordia. Y Él te dice, ¿cómo no te voy a aceptar? ¿Cómo no eh, voy a amarte? ¿Cómo te rechazaría? Si te he creado con mis manos, si has salido de mis manos, si yo te he dado vida, si eres mi creación. Por favor ven, por favor vuelve. Al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Cristo en su palabra. Por tanto, tal vez estoy hablando a alguien que hace mucho tiempo está lejos de Dios, dejó de leer la Biblia, dejó de orar, dejó de congregar al templo, dejó de participar en la misión, pero quieres volver. Tal vez te sientes culpable, te sientes pecador, te sientes con el peso de la culpa y del pecado, tal vez con una voz en el corazón y te dice, ¿por qué vas a volver a Dios? Qué vergüenza si tú vuelves a Dios. El Señor no te va a perdonar, has ido muy lejos, tus pecados son muy grandes. Es una vergüenza. Por favor, retira esos pensamientos y no hagas caso. Atiende a la promesa que está aquí en segundo libro de las Crónicas, lo que hemos leído. Si vuelves a Jehová, Él se volverá a ti. Él te escuchará. Él te va a amar. Él buscará amarte. Por tanto, queridos amigos, ese es el Dios que tenemos, un Dios que acepta, un Dios que ama, un Dios misericordioso. Comparte ese amor con los demás. En segundo lugar, siempre hubo quienes rechazan la gracia de Dios. Ahora veamos lo que dice inmediatamente el verso 10. Pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, pero se reían y burlaban de ellos. Durante toda
las eras en que se presentó el mensaje, siempre hubo personas orgullosas que no querían saber de Dios, que rechazaban la gracia. Por tanto, no te asustes, no te indignes, no te sorprendas. Habrán personas que no valoran el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero tú sigue predicando, tú sigue como esos mensajeros que seguían adelante, porque en el verso 11 dice, con todo, es decir, a pesar de eso, hubo algunos hombres de Aser y Manasés y de Zabulón que se humillaron y vinieron a Jerusalén. Eran algunos, no eran muchos, pero si por esos algunos, esos mensajeros tuvieron que caminar muchísimo, valió la pena. Valió la pena el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Haz que valga la pena por ti, haz que valga la pena para más personas, haz que valga la pena el derramamiento de Cristo, perdón, de su sangre en la cruz del Calvario. Él murió por ti, Él te amó y te amó hasta el fin. No rechaces el mensaje. Y si por alguna razón alguien rechaza el mensaje, o incluso alguien cercano a ti, un familiar o un hijo tuyo, no te sientas culpable. Has hecho todo lo que podías hacer y fuiste como esos mensajeros. Nuestra responsabilidad es presentar el mensaje. La responsabilidad de Dios es tocar el corazón de las personas y la responsabilidad de las personas es aceptar o rechazar el mensaje, pero todos tendrán oportunidad. De tal manera que si un día alguien se pierde, nunca tendrá como justificación decir, yo no sabía, no se me presentó el mensaje, no conocía la ley, porque todos tendrán conocimiento. Por eso en Mateo 24 menciona, y este mensaje o este evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, es decir, para que quede evidencia de que tuvieron la oportunidad de escoger. Vamos a ir a la tercera lección de este capítulo. El Señor escucha y atiende tus oraciones sinceras. El verso 20 menciona, Jehová oyó a Ezequías y sanó al pueblo. El pueblo menciona que no se había purificado completamente. Entonces, Ezequías hizo una oración. Eso está en el verso 18, donde dice, Jehová que es bueno sea propicio a todo Israel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, Dios de sus padres, aunque no esté purificado, según los ritos de purificación del santuario. ¿Y sabes qué? Dice que Dios oyó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. Dios es misericordioso. A veces hay excepciones en las reglas. La regla era que tenían que purificarse, pero ellos eran sinceros y buscaban a Dios y Ezequías oró y Dios aceptó su oración. Lo mismo ocurrió cuando David se llevó los panes de la presencia que estaban en el templo, en el santuario, que les habían dado los sacerdotes, pero que no le estaba permitido comer a él. Por eso la Biblia dice, misericordia quiero y no sacrificio. Más allá de las reglas, Dios en algunas excepciones acepta el corazón contrito y humillado. Recuerda que son excepciones, no puede ser la regla tampoco, la excepción. Y Dios aceptó. Por tanto, tal vez tuviste errores, equivocaciones. Arrepiéntete, pide perdón al Señor y Él te perdonará. Entonces aparecerás santo como si nunca hubieses cometido ningún error. Escuchará tu oración y te purificará y te sanará. Más adelante en el verso 27 menciona, después los sacerdotes y levitas
puestos en pie, bendijeron al pueblo y fue oída su voz de aquella bendición. Y su oración llegó hasta el cielo, su santa morada. Menciona que la oración llegó hasta el cielo. Es decir, su oración fue oída. Dios aceptó la Pascua porque su misericordia es para siempre, porque Él es bueno, porque Él te ama, porque Él busca lo mejor para el ser humano, porque Él sabe que eres polvo, que eres limitado, que eres imperfecto, que tienes 1000 errores, 1000 debilidades. Él te acepta como eres, pero vuelve hacia Él, vuelve a sus caminos. Abandona los errores, abandona las supersticiones, las costumbres, abandona aquellas tradiciones que no están de acuerdo con la Biblia. Y Él te aceptará, porque aquí dice que sí acepta. Él aceptó a aquel pueblo y los amó. E incluso menciona, que casi olvido decir, que se hizo esto en el segundo mes, en lugar de hacer en el 14 del mes primero, porque según Éxodo 12, verso 2 y Levítico 23, verso 5, debía hacerse en el día 14 del primer mes, ¿no? Pero en este caso el templo no estuvo en condiciones hasta el día 16. Entonces se usó una fecha alternativa, lo que aseguraba que todo Israel pudiera participar y Dios aceptó. Él los aceptó. Y aquí también puedes ver un Dios misericordioso, que por amor a ti, Él hace lo que es necesario para salvarte. No era, tal vez, eh, la forma, la fecha en que debían hacer, pero Dios los aceptó, porque vio sus corazones. Esto, vuelvo a repetir, no quiere decir que todo el tiempo vamos a hacer excepciones. Son momentos especiales y Dios aceptará. Pero Él escucha tu oración, si es de manera sincera y si es de todo corazón. Finalmente, ¿qué vas a hacer hoy para aplicar este texto a tu vida? Aún hay tiempo de gracia. ¿Cuál es el tiempo de gracia? Se puede decir que podemos dividir en dos. Uno, el tiempo de gracia que es hasta antes de la venida de Jesús. Antes de que venga Jesús se cerrará el tiempo de gracia. Todavía no hemos llegado a ese tiempo, porque todavía Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. Y puedes venir a Cristo y Él te aceptará. Pero antes de la venida de Jesús, pues Él saldrá del santuario y ya no intercederá por nadie. Y Apocalipsis dice, el que sea injusto, y el que sea justo todavía. Ya no habrá más perdón, pero todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad, todavía no se cerró el tiempo de gracia. Y el otro tiempo de gracia, pues se puede decir que es nuestra propia vida, porque aunque Cristo aún no viene, ¿qué pasa si mañana yo muero? Mañana descanso. Mi tiempo de gracia habrá acabado mañana. Pero yo no sé cuándo moriré, no sé cuándo descansaré. Entonces es necesario y es urgente que mi vida esté permanentemente a cuentas con Dios. Si por alguna razón estás lejos de Dios, vuelve ahora. Tal vez un día es tarde. No esperes a que empeoren las cosas. Vuelve ahora mismo al Señor y Él te aceptará tal como eres. Atiende este mensaje. Deja que el Señor conquiste tu corazón. Ahora vamos a culminar orando. Querido buen Señor, gracias por estos mensajes, por tu palabra que dejaste escrita, que a pesar que pasaron literalmente miles de años, tu palabra todavía convierte corazones, porque la flor se seca, se marchita, la hierba también se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Oh Padre amado, tal vez he hablado a alguien que se siente lejos de ti, que se siente sucio, que se siente indigno,
que se siente ya sin esperanza, que hizo lo peor, que no se puede más, que lo arruinó todo. Por favor, Padre, habla a su corazón, permite que vuelva, que lo aceptarás, que lo restaurarás, Señor, porque aún hay tiempo de gracia. Señor amado, gracias por ello. Señor nuestro, gracias porque hay personas que escuchan tu llamado, que escuchan tu palabra, que responden a la palabra, como también hay muchas otras que rechazan, pero ayúdanos a no desanimarnos, e incluso por algunos, pocos que puedan aceptar, enséñanos a perseverar y seguir adelante presentando el mensaje. Gracias, Dios nuestro, y enséñanos siempre tu palabra y que transforme nuestras vidas, oh Señor. Bendice a todas las personas que escucharon en este momento. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.